Había un antes y un después en la vida de un personaje muy reconocido precisamente en la literatura bíblica. Había un antes en este varón en el cual había alcanzado muchos logros, pero había un después mucho más glorioso que alcanzó realmente una vida en donde pudo llevar muchísimo fruto. Fue muy productivo, fue muy eficaz, fue muy certero y muy acertado en toda su misión. Estoy hablando de Pablo, el antes llamado Saulo. Hubo un antes y un después. En el antes hubo muchos logros. Perteneció al Sanedrín, que lo formaban ciertos tipos de varones de cierta edad, cierta reputación, cierto nivel socioeconómico, cierta formación intelectual y también un cierto reconocimiento como individuo. Él era hebreo, israelita, era raza hebrea precisamente, israelita, pero había nacido bajo el gobierno de Roma y poseía la ciudadanía romana, un derecho a la cual muchos anhelaban y hasta algunos compraban a un alto precio. Pero el Pablo lo dice en una de sus cartas, precisamente ese cambio, Filipenses 3, versículo 7. ¿Cuántas cosas eran para mí ganancia? Las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo, mi Señor, por amor de lo cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Bueno, hubo un antes y un después en él. ¿Cuál fue el antes? El antes, el Saulo fue una persona egoísta. El Pablo fue una persona de amor. Y esa fue la gran diferencia. Una de las características de las personas de este tiempo final que estamos viviendo es el egoísmo. Cuando hablamos de egoísmo, podemos pensar en algunos sinónimos. Por ejemplo, individualismo, una persona interesada, materialista, egocéntrica, preocupada en sí misma, inquieta en sí misma, desvelada por sí misma, codiciosa, una persona codiciosa, y un término de origen español que se denomina pesetero, que da mucha importancia ese tipo de personas al dinero y aspira a ganar al máximo a través de su oficio o su profesión. La persona exitosa siempre busca el bienestar de todos y ayuda y da. En cambio, la persona egoísta siempre se pregunta, ¿y yo qué gano? Ahora, las personas egoístas son de carácter débil y están obsesionadas con el temor de perder el control. El egoísmo es colocar tus metas, prioridades y necesidades antes que la de los demás, incluso de aquellos de que realmente la tienen. La persona egoísta tiene esa señal de debilidad. Teme dar un poco de su tiempo, de su esfuerzo, de sus cosas, porque tiene miedo de las consecuencias que podrían ocurrir al hacer tal sacrificio. Ahora hay que entender cómo superar el egoísmo. Para ello, se puede entender que en la mayoría de los casos, el egoísmo o una persona egoísta es una persona débil. También es bueno aprender y a tener confianza en los planes, sueños y metas y satisfacer de modo que uno pueda dar sin sentir miedo. También es importante desarrollar más confianza en sí mismo para enfrentar los problemas de la vida, para que uno pueda deshacerse del miedo a perder el control. El egoísmo es un camino sin retorno. Es muy difícil convivir con una persona egoísta. He hablado con mucha gente y me ha contado, estoy conviviendo con una persona egoísta y es un infierno. A veces puede ser el factor determinante que define hasta un estilo de vida. ¿Cómo podemos reconocer en una persona el egoísmo? Qué difícil es encontrarse con un niño egoísta, con una niña egoísta. Cuando hay un niño egoísta y una niña egoísta, son el resultado de padres egoístas. Ese niño crece, se transforma en un novio, en un esposo. ¿Cuántos novios y esposos conocemos que lo único que le importa es ellos mismos, en detrimento de la familia? Su imagen, su ropa, sus cosas.
una persona egoísta, un varón egoísta me decía, lo único que yo quiero es tener para mis necesidades, para mis cigarros, para mi cerveza. Lo demás no importa. Lo demás era su familia, sus hijos. Muchos varones egoístas luchan por su ministerio, por sus dones y dejan detrás la familia, la cual a veces llegan a perder todo. Ese es el carácter egoísta. Una mujer egoísta, una niña egoísta, una novia egoísta, una esposa egoísta, es aquella que se olvida de sus hijos por ella estar bien, lucir bien, desarrollar su vida y poco y nada le importa las crisis que vive su familia y que vive su contexto. Ahora, ¿cómo reconozco el egoísmo? Primero, aprovechando la situación siempre para salir beneficiada. La persona trata de obtener algún beneficio de las situaciones cotidianas. Una persona egoísta siempre busca momentos vulnerables en el otro. ¿Para qué? Para atacar, para sacar ventaja, para posicionarse, para ganar espacio, para pagar un poco menos, para copiar en un examen. Son expertos en sacar rendimiento de sus múltiples situaciones. Una persona egoísta siempre está buscando traer agua para su dique. Esa es una característica muy común en una personalidad egoísta. También son pocos propensas a compartir. No saben, no tienen empatía, no les gusta ser partícipes a otros de sus logros, sus bendiciones. Le cuesta mucho trabajar en equipo, me he dado cuenta. Es una característica muy llamativa. Prefieren hacerlo a solas todas las cosas. Dan mucha importancia a la exclusividad. Quieren ser los únicos en disfrutar de, y muchas veces se transforman en personas absorbentes, personas magnéticas, que buscan la atención desmedida de los demás. Así es la personalidad egoísta. Una personalidad egoísta lleva al extremo el principio de reciprocidad. Son un poco rencorosas. Solo dan algo si van a recibir algo a cambio. Son interesadas. Una persona egoísta nunca te va a dar algo si no recibe algo a cambio. Viven su vida con el parámetro del trueque. Vos me das, yo te doy. Entonces es ese principio con el cual se manejan. También raramente se desprenden de su último ejemplar. Vos vas con una persona egoísta y tenés sed y esa persona lleva una botella con agua. Le decís, ¿me das un poco de agua de tu botella? No, porque tengo poca agua. Y esto me tiene que durar 4 días. Hasta muchas veces la persona egoísta utiliza justificaciones poco creíbles y hasta mentiras. También una persona egoísta temen prestar cualquier cosa, a no ser que te lo prestan porque te van a pedir algo a cambio o se reservan el derecho del favor para usarlo en el futuro. Siempre están viendo dónde pueden ganar un poco más, donde pagando menos le dan una yapa, donde tratan de ser el centro de todo, donde buscan que todo gire en torno de sí mismo. Por eso la característica es óreme, aconsejeme, mímeme, atiéndame, mensajéeme, guárdeme, y todo gira. Y aún en el ámbito de la intimidad sexual, la persona egoísta siempre busca su propia satisfacción y placer, no importándole el placer del cónyuge. Es otra característica muy común que se escucha en el ámbito de la convivencia. Aplican también la ley del máximo costo. Es decir, si de repente una persona le pide, ¿me podés llevar hasta mi casa? ¿Dónde vivís?, le pregunta la persona egoísta. En tal lado. Ah, no, disculpa, yo voy por otro lado. No puedo. Ahora, si la situación fuese distinta, la persona dice, ¿me llevas hasta mi casa? ¿A dónde vivís? Cerca del supermercado. Ah, voy para allá, te llevo. Nunca va a tomar la iniciativa de llevarlo, aunque no tenga ningún beneficio de por medio. Porque así es el egoísmo. Siempre busca el propio beneficio. Quiero terminar este audio dándote 3 consejos para ser libres del egoísmo y tener empatía. Número 1, tenés que dar lo mejor en cada área de tu vida. Dar siempre lo mejor. Siempre es la característica que una persona exitosa pueda tener. Dar lo mejor en todo. Número 2, dar sin esperar nada a cambio.
Mucha gente espera el aplauso, el reconocimiento, el gracias. Y tenemos que aprender a dar sin esperar nada a cambio. Si el agradecimiento viene, es un bonus track. Pero no lo hacemos por el agradecimiento. Lo hacemos porque lo estamos dando de corazón. Lo tercero, dar y no mirar a quién. Esa es una característica sana. Lamentablemente el egoísta es una persona selectiva. Le da a alguien que le puede dar un beneficio. A aquel que no puede dar un beneficio, no le da nada. Es una característica. Mucha gente egoísta lucha por sus dones, talentos, llamados, por sus propias individualidades, cuando en realidad la idea de Cristo fue que seamos un equipo. Porque si Él hubiese venido a preparar un solo apóstol, hubiese fracasado en su misión. La idea a la cual hemos vuelto es darnos cuenta que Dios trabaja en equipo. ¿Te sumas?